toca la puerta, Dios nos está cuidando. Sí, eso es una realidad, es una verdad. Y lo sabemos por innumerable cantidad de versículos en la Biblia que dicen que Dios cuida de nosotros. Por ejemplo, 1 Pedro 5:7, donde dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Otras versiones dicen porque Él se ocupa, Él nos cuida, Él cuida de ustedes. Entonces podemos tener esa certeza. Sin embargo, hay momentos en los cuales las circunstancias son tan duraderas, tan profundas, tan drásticas, tan sorprendentes en el sentido de que vienen sin pedir permiso, que nosotros podemos pensar lo mismo que pensó Gedeón. ¿Te acordás de Gedeón? Lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Jueces, encontrándose con el Señor. El Señor estaba sentado debajo de un árbol y lo encuentra Gedeón zarandeando trigo, escondido de los madianitas, que eran un pueblo enemigo que lo único que hacía era robarle el ganado, maltratar y echar a perder las cosechas, y haciéndoles vivir una vida de miseria, porque tenían que salir a esconderse y vivir en cuevas. La cuestión es que ante esas circunstancias se presenta el mismo Señor y le dice a Gedeón, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente, que era una expresión que se usaba en ese momento para saludar a los soldados valientes que salían para una batalla. Y Gedeón le dice, en Jueces capítulo 6, versículo 13, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos están pasando estas cosas? Y él estaba diciéndole eso al mismo Señor. O sea, él estaba poniendo en duda que el Señor estaba con él cuando era el Señor el que se había acercado a él para hablar con él y para, obviamente, elegirlo para propósitos soberanos, porque luego de eso, seguí leyendo porque es una aventura, usa a Gedeón y a 300 hombres para luchar en contra de un ejército muchísimo más numeroso y ganarle la batalla a los madianitas y ganar el territorio que era por derecho de ellos, del pueblo de Israel. Bueno, la cuestión es que a veces nos sentimos así, es decir, hacemos esas reflexiones como si Dios no se encargara de nosotros, no nos cuidara, y realmente el Señor está con nosotros. Entonces en este ratito, vamos a reflexionar sobre algunas cosas que decimos para ver si realmente son sabias, cómo damos respuesta a ciertas preguntas, si son verdaderas y si nos ayudan a llegar al meollo de la cuestión. La pregunta que te voy a hacer y que te voy a dejar planteada es la siguiente. ¿Qué tendría que hacer Dios para demostrar que realmente nos cuida? ¿Qué tendría que hacer Dios para demostrar que realmente nos cuida? Te digo esto para que la vayas pensando. Yo te voy a plantear 3 posibles respuestas que no solamente nos ayudan a nosotros a organizar nuestros pensamientos, sino que también creo que nos van a ayudar para cuando nosotros hablamos con otros que nos vengan con el mismo planteo. Vamos con la primera. Si Dios realmente nos cuidara, hubiera hecho un mundo mejor. Dice Génesis, los primeros capítulos de la Biblia, que Dios cada vez que hizo algo, se paró, lo miró y dijo que era muy bueno. Esa palabra bueno tiene muchas implicancias. Era bueno intrínsecamente, pero también era útil, era apropiado para los propósitos que tenía, era adecuado. Quiere decir que Dios, todo lo que hizo, era bueno. Y si consideramos que Dios es todopoderoso y es Dios con todas sus características, podemos decir que el mundo que Dios hizo es absolutamente o era absolutamente inmejorable. Lo que pasa que el problema no es que Dios haya hecho un mundo mediocre o un mundo con fallas, sino que hubo alguien que lo echó a perder. Y eso somos nosotros, la humanidad, representada en ese momento por Adán y Eva, pero que en realidad somos todos nosotros, porque todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ellos en esa situación. Así que Dios no podría haber hecho un mundo mejor, porque de hecho lo hizo desde el principio. Vamos con la segunda opción. Si Dios realmente quiere demostrarme que me cuida, entonces no hubiera permitido que entrara el mal al mundo. Bueno, vamos a recordar esto. El mal se introdujo a partir de 2 personas, de Adán y Eva. Ellos fueron rebeldes a Dios, desobedecieron y por eso las consecuencias del pecado las seguimos arrastrando hasta el día de hoy.
Ahora, eso ocurrió porque tanto Adán, Eva y todos nosotros tenemos la capacidad para elegir libremente. Si nosotros podemos tener libre albedrío, podemos ejercer esa opción de elegir lo que queremos hacer. Ellos eligieron mal y nosotros también. Antes de conocer a Dios, lo único que hacíamos era elegir mal. Ahora, ¿qué hubiéramos preferido? ¿Que nos hubieran hecho robots? Porque Dios nos hizo libres y esa libertad no solamente implica la posibilidad de decidir, sino también el asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Por lo tanto, si Dios tenía que haber impedido que el mal entrara, entonces directamente nos tendría que haber hecho de otra manera, sin capacidad para decidir. ¿Hubiéramos querido eso? Vamos con la tercera opción. Si Dios realmente mostrara que me cuida, entonces Él intervendría en el mundo y sacaría todo lo que causa dolor. Bueno, vamos a analizar. Si lo que nosotros estamos proponiendo es que Dios intervenga en el mundo, ya estamos en un error. Porque parecería como que Dios está como espectador, fuera del mundo, observando lo que pasa. Cuando en realidad tenemos muchísimas pruebas en la Biblia y en la realidad de que Dios se preocupa por sus criaturas. En innumerable cantidad de versículos Dios dice que fue el creador, el que hizo todas las cosas. Pero no solamente eso, porque Él no es como un relojero que trabaja mucho en la confección de un reloj con todos sus engranajes y una vez que lo tiene terminado le da cuerda y lo deja andar y Él sigue con otro tema. No, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Dios es el que creó todas las cosas en Cristo. Y dice que todas las cosas fueran creadas por medio de Él y para Él. Y dice que también Él mantiene todo en orden. Quiere decir que nada de lo que está sucediendo ahora, o sea que están las galaxias en orden, que la atmósfera está todavía proveyéndonos de oxígeno y las miles de cosas que podemos pensar que ocurren a nuestro alrededor que prometen darnos vida, todas ocurren porque el Señor está al mando de todo. Quiere decir que no tenemos que pedirle al Señor que intervenga en el mundo, porque Él ya interviene. Ojo, Él no es parte de este mundo, como dicen los panteístas, que dicen que Dios es el árbol, Dios es el río. No, Dios es ajeno a su creación, está por sobre ella y como poderoso que es, Él la mantiene en orden, la sustenta y vela de que todo lo necesario para nuestra vida esté dispuesto. Entonces seguimos con ese razonamiento. Habíamos dicho que queríamos que Él intervenga y que saque todo lo malo que nos produce dolor. Sacar todo lo malo que produce dolor. Vamos a pensar por un momento en una relación entre Dios y nosotros como la de un padre con su hijo. Vamos a suponer que hay un hijo que realmente sufre cuando hay exámenes en la escuela. Se pone muy tenso, le cuesta estudiar, le cuesta concentrarse, por lo tanto va al examen como afligido, angustiado. ¿Qué hace ese papá? ¿Lo borra de la escuela? ¿Le dice, hijo querido, quédate tranquilo, no te quiero ver más así, a partir de mañana no vas más a la escuela? No. ¿Qué hace el padre? Entonces, vela para que él pueda entender mejor los conceptos que se le dan. Si es necesario, se pone él a hacer la tarea con el niño. O guarda de organizarlo para que tenga sus horarios de estudio. De la misma manera podemos decir, un niño no quiere ir al dentista, tiene miedo. ¿Qué hace el padre? No, yo no puedo soportar que vos tengas miedo, por lo tanto al dentista no vas. No, él lo lleva al dentista igual, pero provee seguramente de charlas en donde le explicará lo necesario que es ir al dentista, cuidar su dentadura, lo importante que es que uno tenga que enfrentar el miedo para luego poder vencerlo, porque así como ahora uno vence este pequeño miedo a un profesional del odontólogo, también en el día de mañana va a tener que vencer otros obstáculos en la vida, y estas son las primeras batallas de muchas que va a tener, y para lo cual él se tiene que preparar. Entonces, acá lo que vemos es que le estamos pidiendo a Dios que Él saque todo lo que nos causa dolor, cuando en realidad nosotros eso no lo hacemos para cuando nuestros hijos. ¿Por qué?
porque sabemos que sacarle todo aquello que les causa dolor significaría que no habría crecimiento. Entonces, ¿puede ser que le estemos pidiendo a Dios que haga algo que nosotros no hacemos? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios para demostrar que nos cuida? Y bueno, hace lo mismo que te conté recién que hacía ese papá, o que haría un buen papá. Está proveyendo a nuestras necesidades, no sacando lo que nos causa dolor. Muchas veces lo hará, capaz que ni nos enteramos de eso, pero tantas otras veces deja lo que nos produce dolor, pero vela por que todas nuestras necesidades para hacer frente a toda esa situación estén satisfechas. Por eso hablamos de la providencia de Dios. La palabra providencia está formada por dos palabras. Pro, que significa para adelante, el que va como en avanzada, y videncia, que tiene que ver con ver. Justamente la providencia de Dios tiene que ver con que Él ve antes que nosotros lo que vamos a necesitar. Por eso Dios no sale corriendo cada vez que nosotros tenemos un problema, viendo a ver qué puede hacer para solucionarlo. Él ya lo sabe. Y por eso Él ya en el escenario en donde nosotros nos estamos desarrollando, Él ya prevé todas las cosas para que aparezcan en el debido momento, para que estén disponibles, para que nosotros podamos hacer frente a la situación que estamos pasando. Por eso oramos, porque le estamos orando a un Dios poderoso, un Dios que tiene control sobre la situación. Y por eso también nosotros no hablamos de suerte, ni hablamos de azar, porque nuestra vida, la vida de los hijos de Dios, no es una vida caótica, en donde las cosas pasan y uno va como a los cachetazos por la vida. Hay una planificación ordenada de Dios para nuestro crecimiento. Así como pensamos que hay un profesor o hay una dirección en una escuela que tiene una planificación armada en donde los conocimientos se van dando uno atrás del otro en forma encadenada para llegar a un objetivo que es que la persona egrese con una formación acabada, con una cantidad de conceptos que tiene que saber, ¿por qué vamos a pensar que Dios no trabaja así? Dios tiene una planificación de todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Él nos conoce profundamente y sabe qué necesitamos y sabe cómo enseñarnos, cómo es el mejor método por el cual nosotros aprendemos y cuándo es el momento preciso para que lo adquiramos, para que lo tomemos y lo hagamos propio ese conocimiento. Y por supuesto que después lo pongamos en práctica. Ahora, dentro de las cosas que el Señor nos da, en su providencia, nos da algo maravilloso, que son sus promesas. Dice 2 Pedro 1, capítulo 4, que las promesas que nos dio Dios son muy grandes y muy valiosas. ¿Y saben por qué dice eso? Son grandes, yo creo que es porque tienen que ver con todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, vos necesitas sabiduría para decidir algo, estás en un momento de incertidumbre, en una encrucijada donde no sabes qué hacer, qué haría el Señor en tu lugar. Bueno, tenés Santiago 1.5 que dice, el que quiere sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará, porque Él la da siempre en abundancia y sin hacer reproche alguno. Nunca te va a venir a decir, hoy, ¿otra vez venís a preguntar lo mismo? No, Él sin reprocharte nada, con abundancia te va a dar la sabiduría que necesitas para esa situación. ¿Necesitas fortaleza? Filipenses 4:13 dice que a todo puedo hacerle frente porque Cristo es el que me sostiene. Y dice a todo, quiere decir que no hay circunstancia que pueda ser más grande que la fortaleza que el Señor te da, que me da, para hacer frente a ella. Entonces puedo ir por la vida tranquila porque tengo miles de promesas que hablan de su amor incondicional, de su fortaleza, de la sabiduría, de la guía y de tantas cosas que tienen que ver con todos los ámbitos de mi vida. No solamente la vida espiritual o la vida de la iglesia, sino la vida de familia, la vida en el trabajo. Cada aspecto de mi vida está contemplado en las maravillosas promesas que Él nos da. Pero ese versículo dice que no solamente son grandes, sino que también son muy valiosas. ¿Y sabe por qué son valiosas? Porque están sostenidas por alguien que cumple sus promesas. Mira, yo desde que nací, que estoy escuchando a los políticos dar promesas. Y la verdad es que las promesas que dan los políticos son bárbaras, porque
Cuando ellos hablan, yo digo, pero claro, sí, cómo no, bárbaro, sí, bárbaro, te voto. ¿Por qué? Porque las promesas que me dan son brutales, son fantásticas. Pero después pasan algo de tres cosas. O no saben cómo cumplirlas, o no quieren cumplirlas, o no pueden cumplirlas. No saben cómo cumplirlas porque a veces los problemas que tiene el país son tan grandes y tan complicados y tan enredados y que llevan tantos años que realmente no saben qué hacer ante determinadas situaciones. A veces no quieren cumplirlas porque hay mucha corrupción. Entonces es preferible solucionar el problema para que me dé una ventaja a mí que favorezca al pueblo. ¿Por qué? Porque yo, dicen muchos, soy más importante que el pueblo. Es decir, no hay amor por el otro, no hay amor por la comunidad. Y a veces no pueden cumplirlas. ¿Por qué? Porque no tienen los medios. Capaz que saben cómo hacerlo, pero no tienen los medios, no tienen los recursos para dar cumplimiento a esas promesas. Ahora, Dios no tiene esos problemas. Y para contarte esto, te voy a mostrar algo que a mí me sirve para recordarme este concepto y no olvidármelo más. Mira, yo acá tengo un sapo. Y el sapo me hace acordar de tres cualidades tremendas que tiene Dios y que yo las pongo en acción, las creo y me las incorporo cada vez que estoy pasando por una dificultad. Y tiene que ver con la palabra sapo, que yo la usé nada más que como una regla mnemotécnica para acordarme de que Dios es sabio, amoroso y poderoso. Entonces, como Dios es sabio, Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Él no solamente sabe lo que pasó o lo que está pasando en este momento porque Él lee la mente y los corazones y sabe todo. Nada dice que hay oculto adelante de Él, sino que sabe también lo que va a venir. Él sabe el final de la película. Por lo tanto, como Él sabe lo que hay que hacer, son confiables sus promesas. Por otro lado, Él es amoroso. Y como es amoroso, no va a hacer nada que sea en contra de nuestro bienestar. Él no es caprichoso ni es egoísta. Quiere decir que todo lo que Él provea, todo lo que Él permita, es porque trae algo bueno para nosotros. Y por último, Dios es poderoso. Por lo tanto, no puede haber algo que Él no pueda hacer. Él no puede tener una idea de decir, acá lo que haría falta es hacer esto, lástima que estoy imposibilitado para hacerlo. O lástima que hay algo que impide que esto se produzca. Él no tiene impedimentos. La palabra imposible no está dentro del diccionario de Dios. Entonces, si nosotros sabemos que Él es sabio, amoroso y poderoso, sabemos que sus promesas son súper valiosas, porque están dadas por alguien que sabe cómo cumplirlas, que quiere cumplirlas porque nos ama y que es poderoso para hacerlas. Por lo tanto, cada vez que el dolor toca nuestra puerta, Dios, no tengas dudas, nos está cuidando. Hasta la próxima.